Lo sucedido con Enrique Iglesias va a dejar a muchos sorprendidos. Ocurrió un hecho serio que casi nadie ha abordado correctamente. Los fans quedaron desconcertados, surgieron numerosas preguntas y el silencio aumentó aún más la curiosidad. En este video, vamos a explicar en detalle lo que realmente pasó, analizar los acontecimientos y mostrar por qué esta situación ha generado tanto debate. Mira hasta el final, ya que cada detalle tiene su importancia. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte contenidos relevantes como este. Enrique Miguel Iglesias Prysler nació el 8 de mayo de 1975 en Madrid, España. Hijo del reconocido cantante Julio Iglesias y de la socialité Isabel Prysler, desde su llegada al mundo estuvo rodeado de fama, lujo y atención mediática. Sin embargo, su infancia distó mucho de ser tranquila. La aparente perfección familiar ocultaba silencios, distancias y temores que marcaron profundamente sus primeros años de vida. Cuando tenía apenas 8 años, un hecho traumático cambió radicalmente su mundo. En 1985, su abuelo paterno, el doctor Julio Iglesias Puga, fue secuestrado por el grupo terrorista ETA. Este secuestro se prolongó durante 20 días, generando un impacto profundo en toda la familia. El miedo se convirtió en parte del día a día y la sensación de seguridad desapareció abruptamente. Para proteger a los niños, la familia decidió abandonar España y mudarse a Miami, en Estados Unidos, buscando resguardar su integridad. No obstante, esta decisión trajo consigo un dolor silencioso diferente. Enrique quedó separado de su madre, quien permaneció en Europa tras el divorcio de sus padres en 1979. Muy joven, tuvo que aprender a convivir con la ausencia materna y con un padre constantemente ausente, siempre de gira alrededor del mundo. En Miami, la figura más cercana a una madre fue la niñera Elvira Olivares, quien se encargaba del cuidado diario de Enrique, brindándole cariño, atención y estabilidad emocional. Mientras su padre continuaba con su carrera internacional, Elvira estaba presente en los momentos cotidianos, comidas, conversaciones y noches difíciles. Este vínculo se volvió esencial para su desarrollo emocional. La ausencia paterna dejó cicatrices profundas. Enrique veía a Julio pocas veces, y los encuentros eran breves. El éxito profesional de su padre parecía siempre prevalecer sobre la vida familiar. Con el tiempo, Enrique aprendió a guardar sus sentimientos, a observar más de lo que hablaba y a buscar refugio dentro de sí mismo. A los 15 años comenzó a escribir canciones en secreto, sin contarle a nadie, ni siquiera a su padre. La música se convirtió en su vía de escape, permitiéndole expresar emociones que no encontraban otro espacio para manifestarse. Este secreto fue protegido cuidadosamente. Aunque inició estudios de administración de empresas en la Universidad de Miami, su verdadero interés ya se encontraba en otro camino. Poco después decidió abandonar la carrera académica para entregarse por completo a la música. En 1995 grabó su primera maqueta bajo el seudónimo Enrique Martínez, intentando alejarse del peso del famoso apellido. El empresario Fernán Martínez escuchó esas grabaciones sin conocer su verdadera identidad, creyó en su talento y le ofreció apoyo, abriéndole oportunidades. Solo después de firmar el contrato Enrique informó a su padre sobre su decisión. La noticia causó sorpresa y tensión, pero su rumbo ya estaba definido y nada parecía capaz de detenerlo. Ese mismo año, la vida de Enrique cambió para siempre. El joven que grababa canciones en secreto lanzó su primer álbum en español, simplemente Enrique Iglesias. El impacto fue inmediato, en apenas 3 meses vendió más de 6 millones de copias, sorprendiendo incluso a los ejecutivos más experimentados de la industria musical. Su nombre comenzó a sonar en las radios de toda América Latina. El éxito no se limitó a las ventas. En 1996 Enrique recibió el Grammy Latino como Mejor Artista Revelación. Con solo 21 años, ya era considerado un fenómeno musical, demostrando que no era únicamente hijo de, sino un artista con identidad propia. Ese mismo año, obtuvo el premio Billboard como Artista Latino del Año, superando a músicos con décadas de carrera. La fama trajo consigo una presión proporcional al reconocimiento. Cada paso de Enrique era observado, comparado y analizado. A pesar de ello, continuaba decidido,
impulsado por la necesidad de demostrar que su éxito no se debía solo al apellido. En 1997 lanzó su segundo álbum, Vivir, que vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo y consolidó su presencia internacional. La canción que daba título al álbum se convirtió en un himno generacional, con letras simples y directas sobre el amor, el dolor y la esperanza, fortaleciendo aún más su conexión con los fans. La gira mundial Vivir World Tour fue intensa, con más de 80 conciertos en un solo año, llenando estadios en toda América Latina. Tras el brillo del éxito, el cansancio físico y emocional comenzó a acumularse. En 1999 Enrique tomó una decisión arriesgada, lanzar un álbum completamente en inglés. Muchos dudaron, pero él apostó todo. La canción Bailamos alcanzó rápidamente el primer lugar del Billboard Hot 100, rompiendo barreras y expectativas. El álbum Enrique, lanzado ese mismo año, vendió más de 10 millones de copias. Enrique dejó de estar limitado a un idioma o región, se consolidó como un artista global capaz de llenar escenarios en Estados Unidos, Europa y América Latina. El peso del apellido, sin embargo, nunca desapareció. Desde los inicios de su carrera, Enrique tuvo que convivir con comparaciones constantes con su padre. Entrevistas, críticas y titulares mencionaban inevitablemente a Julio Iglesias. Muchos se cuestionaban si su éxito era auténtico o simplemente resultado del renombre familiar, generando una presión silenciosa que lo acompañó durante años. Durante la década de los 90, Enrique reconoció la necesidad de demostrar su propio valor, no como una extensión de su padre, sino como un artista completo y autónomo. Esta búsqueda de identidad influyó profundamente en sus decisiones creativas y personales, llevándolo a trabajar más, exigirse constantemente y evitar errores visibles. La relación con Julio siempre se caracterizó por la distancia. En 2001 Enrique admitió públicamente la falta de cercanía, reconociendo que mantenían contacto esporádico y se veían muy poco. La ausencia de su padre pesaba más que cualquier crítica externa, y Enrique reveló que en los primeros años de su carrera Julio no asistió a ninguno de sus conciertos, lo que convertía cada presentación en un recordatorio de esa lejanía. En entrevistas para la revista Rolling Stone en 2002, Enrique explicó que esta ausencia marcó su personalidad, volviéndolo reservado, cauteloso y poco expresivo en público. Aprendió a protegerse emocionalmente y a confiar únicamente en círculos muy reducidos. El éxito comercial se convirtió en un mecanismo de defensa. Cada álbum vendido, premio recibido o récord alcanzado era prueba de que podía avanzar por sí mismo. Enrique quería demostrar que no necesitaba del apellido Iglesias para construir una carrera sólida y respetada. Musicalmente, buscó su propio camino. Mientras Julio se destacaba en baladas románticas clásicas, Enrique exploró géneros como pop, dance y R&B, creando una separación artística clara. Cuando los medios comenzaron a destacar que Enrique superaba algunas cifras de ventas de su padre, la tensión familiar se intensificó. En 2003, Julio expresó públicamente su orgullo por el hijo, aunque reconoció que no habían sido cercanos durante la infancia. Para Enrique, esas palabras fueron significativas, pero no borraron años de silencios acumulados. Con el tiempo, Enrique recurrió a ayuda profesional, pasando años en terapia para enfrentar la ausencia paterna y construir una autoestima independiente del apellido Iglesias. Este proceso interno se volvió fundamental para enfrentar los desafíos futuros, comprendiendo que el éxito no resolvía todo, los conflictos internos permanecían y decisiones importantes debían tomarse. En mayo de 2016, durante un concierto en Tijuana, México, la carrera de Enrique estuvo a punto de sufrir un giro drástico. Un fan se acercó con un dron para grabar imágenes, y Enrique intentó sujetarlo con la mano derecha. Las hélices le cortaron profundamente los dedos índice y medio, y la sangre brotó ante miles de espectadores. A pesar de la gravedad de la lesión, Enrique continuó cantando más de 30 minutos, sosteniendo el micrófono con la mano izquierda. Tras el show, fue trasladado a un hospital donde recibió cirugía delicada y pasó meses de fisioterapia intensa, temiendo perder movilidad. En 2017 habló abiertamente sobre la ansiedad que experimentó durante la recuperación. Las cicatrices en su mano se convirtieron en un símbolo permanente de su trayectoria, recordándole lo cerca que estuvo de perderlo todo.
Para manejar la ansiedad y reconectarse con su cuerpo, comenzó a practicar meditación y técnicas de control del estrés. A lo largo de los años, Enrique también enfrentó desgaste vocal. En 2019 se vio obligado a cancelar conciertos por problemas en las cuerdas vocales, siendo la primera vez en décadas que posponía presentaciones por motivos de salud. Este episodio evidenció a sus fans que incluso las estrellas más grandes son vulnerables. Durante los años 2000, su vida amorosa empezó a ocupar espacios en los tabloides. En 2000 comenzó una relación pública con la tenista rusa Anna Kornove, tras grabar el videoclip de Escape. La química entre ambos era evidente, y el romance se convirtió en un foco constante de atención mediática. En 2002, la separación provocó tristeza y desánimo en Enrique, quien posteriormente reconoció el impacto emocional de aquel periodo. La ruptura reavivó viejos temores vinculados al abandono y a la inestabilidad emocional, sensaciones que Enrique había llevado consigo desde la infancia. Poco tiempo después, en 2003, él y su pareja decidieron retomar la relación, estableciendo desde entonces un principio fundamental: resguardar su vida privada. Durante los siguientes 17 años, mantuvieron su vínculo lejos de cámaras y medios, evitando declaraciones públicas o apariciones conjuntas. Aunque muchos interpretaron esta actitud como frialdad, para Enrique representaba una forma de cuidado y protección emocional. La negativa a formalizar el matrimonio fue uno de los aspectos que generó más controversia. La prensa y algunos familiares cuestionaban constantemente la ausencia de un matrimonio legal. Isabel Preisler, su madre, expresó en varias ocasiones su deseo de ver a su hijo casado, lo que incrementaba la presión emocional sobre él. Enrique explicó en entrevistas que no creía en la institución del matrimonio, relacionando su postura con el doloroso divorcio de sus padres y el temor a repetir patrones que marcaron su vida. Para él, un compromiso no necesitaba un contrato legal para ser profundo o genuino. En diciembre de 2017, el mundo se sorprendió cuando la pareja anunció el nacimiento de sus gemelos, Nicholas y Lucy. La llegada de los niños se mantuvo completamente en secreto y la noticia solo se dio a conocer semanas después, reforzando la importancia que ambos otorgaban a la privacidad. En enero de 2020 nació su tercera hija, Mary, nuevamente alejada de la exposición pública. Enrique dejó claro que su principal deseo era ofrecer a sus hijos una infancia protegida, lejos de la atención mediática que había marcado su propia vida desde pequeño. Esta obsesión por la privacidad no estuvo exenta de conflictos. Isabel Preisler llegó a reconocer que a veces se sentía excluida de la vida de sus nietos, evidenciando tensiones familiares. Aún así, Enrique se mantuvo firme en su postura, compartiendo raramente fotos de sus hijos en redes sociales. Cuando lo hacía, explicaba que su intención era cuidarlos y brindarles la libertad que él no tuvo en su infancia. En esencia, su vida amorosa y familiar se convirtió en un esfuerzo consciente por construir la estabilidad emocional que siempre buscó, algo que durante años parecía inalcanzable. Con el paso del tiempo, el nombre de Enrique se asoció no solo al éxito musical, sino también a diversas controversias que afectaron su imagen pública. Algunas surgieron por decisiones profesionales, otras por conflictos legales que lo colocaron bajo los reflectores de manera desgastante. En 2002, enfrentó una demanda por presunto plagio presentada por la cantante Vicky Carr, quien alegaba similitudes entre su tema El ritmo total y una canción de Carr. El caso generó titulares y debates, pero no tuvo consecuencias significativas para su carrera. Fue una de sus primeras experiencias con disputas legales de alto perfil. En 2008 volvió a ser noticia cuando una revista española publicó fotos privadas sin su consentimiento, desatando un debate sobre los límites entre la vida pública y la intimidad. Para Enrique, aquello fue otra invasión a la privacidad que siempre intentó proteger. En 2012, su decisión de actuar en eventos privados organizados por gobiernos considerados autoritarios, como el de Kazajistán, provocó críticas de organizaciones y medios, acusándolo de legitimar regímenes con historial de violaciones a los derechos humanos. Aunque no enfrentó consecuencias legales, la polémica afectó su reputación en ciertos ámbitos. En 2013, su exrepresentante Roberto Morales presentó una demanda por ruptura de contrato, alegando haber sido apartado injustamente tras 15 años de colaboración.
El conflicto sacó a la luz tensiones internas en su equipo, mostrando un lado menos visible de su carrera. En ese mismo periodo, algunas de sus canciones fueron objeto de críticas, como Tonight I'm Loving You, señalada por su contenido sexual explícito. Grupos conservadores la consideraron inapropiada, especialmente para jóvenes, y Enrique defendió su libertad artística, ampliando el debate. En 2014, Enrique recibió una multa por una infracción relacionada con derechos de autor, debido al uso no autorizado de ciertos elementos musicales. Aunque el caso no provocó grandes repercusiones, se sumó a la acumulación de episodios que afectaban su imagen pública. Además, sus presentaciones en países como Azerbaiyán y los Emiratos Árabes Unidos generaron críticas, ya que algunos consideraron que contradecían los valores éticos que se espera de figuras de influencia. Enrique decidió no dar explicaciones públicas y guardó silencio ante las acusaciones. En 2016, enfrentó otra controversia al ser demandado por supuesta fraude en la promoción de productos de belleza que utilizaban su imagen sin un consentimiento claramente definido. Asimismo, declaraciones personales suyas generaron polémica, como su postura abierta sobre no querer casarse, criticada por sectores religiosos. Rumores sobre una relación distante con su medio hermano, Julio Iglesias Jr., también circularon, alimentando narrativas de conflictos familiares que Enrique rara vez desmentía. Cada uno de estos conflictos aumentaba su desgaste emocional. Aunque ninguno de estos episodios destruyó su carrera, dejaron huellas visibles, reforzando su deseo de alejarse del foco mediático y reflexionar sobre el verdadero costo de la fama. A partir de 2014, comenzaron a aparecer señales de desgaste en su trayectoria. El panorama musical cambiaba con rapidez y el público buscaba nuevos sonidos y estilos. Su álbum Sex and Love, lanzado ese mismo año, aunque incluía éxitos como Bailando, no logró alcanzar las cifras de ventas de trabajos anteriores, especialmente en Estados Unidos y Europa. El impacto se limitó a mercados específicos, reduciendo la presencia global que había caracterizado su carrera durante años. Además, una nueva generación de artistas latinos como J Balvin, Bad Bunny y Maluma capturaba la atención del público joven con propuestas modernas y gran presencia digital, disminuyendo el espacio que Enrique ocupaba en playlists, radios y tendencias. Entre 2015 y 2018, no logró posicionar ninguna canción en el top 10 del Billboard Hot 100. Para un artista acostumbrado a décadas de constancia en los primeros puestos, esta ausencia fue silenciosa pero significativa. Las giras también reflejaron este cambio. Aunque todavía llenaba escenarios en varios países, en ciudades de Estados Unidos y Europa empezó a presentarse en recintos más pequeños. Para los fans, esto evidenciaba una reducción de su capacidad de convocatoria, algo impensable años atrás. Los críticos señalaron que su estilo musical no evolucionaba al ritmo de las nuevas tendencias. El auge del trap latino y del reggaetón experimental dejó su propuesta en una posición intermedia, demasiado clásica para el público joven y demasiado moderna para los oyentes tradicionales. En 2017, Enrique reconoció sentirse desconectado de la nueva generación de seguidores, confesando que le costaba entender lo que buscaba el público joven y cómo reinventarse sin traicionar su esencia. Esta declaración reflejó inseguridad y cansancio creativo. Sus colaboraciones con artistas como Pitbull fueron intentos de mantenerse vigente. Aunque algunas canciones funcionaron en clubes y plataformas digitales, no lograron recuperar el dominio que tuvo en los años 2000. Entre 2016 y 2019, su número de oyentes mensuales disminuyó progresivamente, estabilizándose en niveles muy por debajo de su época de mayor éxito. En 2019, Enrique habló públicamente sobre esta etapa de transición, reconociendo que no volvería a alcanzar los números comerciales de su juventud. Sus palabras reflejaban una resignación madura, fruto de un proceso de aceptación, redefinición del éxito y confrontación con una nueva realidad. Empezó a cuestionarse qué papel quería ocupar de ahora en adelante y si aún tenía sentido competir en un entorno que ya no sentía como propio. Ese mismo año, recordó uno de los golpes más dolorosos de su vida, la muerte de Elvira Olivares, la mujer que lo había criado desde niño, tras una larga enfermedad. Para Enrique, ella no era solo una niñera, sino la figura materna más constante que había tenido,
presente cuando otros estaban ausentes. Su fallecimiento generó un vacío profundo, llevándolo a cancelar compromisos profesionales por varias semanas y a retirarse de la exposición pública. Decidió vivir el duelo en silencio, procesando su dolor únicamente acompañado por personas de confianza. En entrevistas posteriores, Enrique relató que Elvira fue la única presencia afectuosa y constante durante su infancia. Durante el tiempo en que estuvo enferma, él se ocupó personalmente de todos los tratamientos, asegurándose de que recibiera atención y comodidad hasta sus últimos días. Su fallecimiento reabrió viejas heridas, haciendo regresar sentimientos de abandono y soledad que había intentado mantener bajo control. Para enfrentarlos, Enrique buscó apoyo profesional intensivo, iniciando un proceso de terapia profunda destinado a tratar la depresión y resolver conflictos familiares no resueltos. Este periodo de introspección, aunque doloroso, resultó esencial para entender cómo su infancia había influido en cada faceta de su vida adulta. A estas pérdidas se sumaron otras, amigos cercanos de la industria musical, productores y colaboradores con quienes compartía giras y momentos personales. Cada fallecimiento añadía un peso emocional significativo. La partida de íconos latinos como Jenny Rivera en 2012 y Juan Gabriel en 2016 tuvo un gran impacto en él, no solo por la admiración profesional, sino por los lazos de respeto y amistad que compartían. En 2020, la pandemia agravó esta sensación de vacío, alejándolo de familiares en momentos críticos y generando culpa y angustia constantes. Enrique llegó a describir el duelo como una presencia persistente, despertando en la noche esperando ver a Elvira y recordando que ya no estaba allí. A partir de 2018, Enrique comenzó a retirarse gradualmente de la vida pública. Sus apariciones en eventos, entrevistas y alfombras rojas se hicieron cada vez más escasas, no como una estrategia de marketing, sino como una necesidad personal de preservar su bienestar emocional. Decidió tomar una pausa anunciada en su carrera, una decisión motivada por el cansancio y la urgencia de proteger su equilibrio interno. En 2019, declaró sentirse agotado frente a lo que llamaba el circo de la industria musical. Hablando sin rodeos sobre la falsedad que percibía en el medio artístico y las demandas constantes que ya no estaba dispuesto a cumplir. Para alguien que había vivido décadas bajo una presión intensa, sus palabras reflejaban una frustración profunda y acumulada. Su actividad en redes sociales también disminuyó notablemente. Mientras los artistas más jóvenes apostaban por una exposición constante, Enrique eligió un camino opuesto, publicaba poco, compartía aún menos y evitaba mostrar aspectos de su vida privada. Esta postura contrastaba con las reglas no escritas del entretenimiento moderno. En entrevistas explicó sentirse desconectado del mundo actual del espectáculo, observando que la imagen había pasado a tener más peso que la música, algo que le provocaba frustración. Pues siempre había considerado la creación artística como el núcleo de su trabajo, no un complemento de la fama digital. La presión por reinventarse continuamente también impactó su creatividad. Adaptarse a nuevas tendencias, estilos y formatos dejó de resultarle estimulante y comenzó a sentirse como una carga. Enrique empezó a cuestionar el sentido de seguir produciendo música únicamente para cumplir expectativas externas. Durante 2020, la pandemia acentuó ese distanciamiento y pasó meses sin grabar nuevas canciones, describiendo ese periodo como un bloqueo tanto creativo como emocional. El silencio, lejos de ser productivo, lo enfrentó con pensamientos que había evitado durante años. En conversaciones privadas con amigos cercanos, admitió haber considerado una retirada anticipada, sintiendo que había logrado todo lo que se había propuesto profesionalmente. La idea de competir en un mercado que ya no lo reconocía apenas lo motivaba. Su obsesión por la privacidad familiar se intensificó aún más. Enrique redujo su círculo social a muy pocas personas y se alejó incluso de conocidos de larga data. La confianza se volvió un recurso escaso, y comenzó a preferir la soledad antes que exponerse a posibles decepciones. Las críticas sobre la supuesta falta de evolución musical también afectaron profundamente la autoestima artística de Enrique. Los comentarios que señalaban que se había quedado atrapado en el pasado reforzaban sus dudas internas acerca de su relevancia y del legado que dejaría. En múltiples ocasiones, Enrique confesó sentirse solo, incluso estando rodeado de su familia.
explicando que pocas personas podían comprender la presión de crecer bajo un apellido famoso y cargar con expectativas permanentes. Este aislamiento emocional no siempre era visible, pero estaba presente en cada aspecto de su vida diaria. Mientras el mundo y la industria musical avanzaban a gran velocidad, Enrique se encontraba en una encrucijada personal. El silencio, la distancia y las incertidumbres marcaron esta etapa, preparando el terreno para una reflexión más profunda sobre quién era realmente sin los escenarios y qué quería construir a partir de ese punto. Aunque con el tiempo muchas heridas parecían cerradas, ciertos traumas permanecieron. El secuestro de su abuelo en 1985 dejó cicatrices profundas y en 2021 Enrique reveló que aún experimentaba pesadillas ocasionales relacionadas con secuestros y pérdidas repentinas. Los miedos de la infancia seguían presentes, apareciendo en momentos inesperados. La ausencia emocional de sus padres durante los primeros años de vida también tuvo efectos duraderos. Enrique reconoció haber desarrollado un fuerte sentimiento de abandono que moldeó su vida adulta. Confiar plenamente en los demás siempre fue complicado, incluso en relaciones cercanas, y esa desconfianza, aunque inconsciente, se reflejaba en la manera en que se protegía emocionalmente. A pesar de haber vendido más de 180 millones de discos en todo el mundo, admitió sentir un vacío difícil de explicar. El éxito no siempre trajo la satisfacción esperada. Durante años persiguió números, premios y reconocimiento como una forma de llenar carencias afectivas heredadas de su infancia. Con el tiempo comprendió que su obsesión por el éxito comercial estaba ligada a la necesidad de validación, deseando demostrar que valía por sí mismo y no solo por el apellido Iglesias. Aunque alcanzó metas que pocos artistas logran, la sensación de insuficiencia persistía. Su decisión de no casarse con Ana Kornick también reflejaba este temor al compromiso formal, profundamente relacionado con el divorcio de sus padres. Enrique temía repetir patrones dolorosos y eligió un modelo de relación basado en la estabilidad cotidiana, más que en símbolos legales. Otro rasgo que identificó en sí mismo fue su perfeccionismo extremo. Nunca se sentía completamente satisfecho con su trabajo, siempre creyendo que podía mejorar más. Este perfeccionismo funcionó durante años como motor de impulso, pero también se convirtió en una fuente constante de desgaste emocional. A partir de 2021 decidió cambiar su enfoque. Intensificó la terapia personal y familiar, con un objetivo claro: no repetir los errores del pasado. Se convirtió en una prioridad absoluta estar presente para sus hijos, reduciendo compromisos profesionales para no perder momentos importantes de sus vidas. Asimismo, estableció límites más firmes con la industria musical, negándose a ceder ante presiones para lanzar canciones sin motivación genuina. Decidió grabar únicamente cuando sintiera un deseo auténtico, sin fechas impuestas ni expectativas externas. Esta libertad creativa le proporcionó una paz interior significativa. En 2022, mantuvo conversaciones privadas con su padre, Julio Iglesias, y con la mediación de su madre, Isabel Preisler, lograron una reconciliación parcial. No fue un nuevo comienzo completo, pero sí un esfuerzo sincero por cerrar viejas heridas y alcanzar entendimiento, un paso de gran importancia emocional para Enrique. Hoy, su legado musical está consolidado, siendo reconocido como uno de los artistas latinos más exitosos de la historia. Sin embargo, al hablar de logros, Enrique menciona con mayor orgullo otra victoria: ser un padre presente, alguien que escucha, acompaña y permanece. Su historia no se resume en discos vendidos o premios acumulados, es la trayectoria de un niño marcado por ausencias, de un joven que buscó validación en el éxito y de un adulto que aprendió, con esfuerzo, a reconstruirse. Su camino continúa, pero por primera vez Enrique siente que avanza en una dirección elegida por él, con menos ruido externo y más verdad interior. Ahora que conoces toda la trayectoria de Enrique Iglesias, es momento de detenerse a reflexionar sobre su historia. ¿Te ha sorprendido? ¿Podrías imaginar algo semejante? Comparte tus impresiones en los comentarios y, si este texto te ayudó a comprender mejor los hechos, no olvides seguir los próximos contenidos relacionados con su vida y su carrera.